Bienvenidos al curso de programación en AWS. El tema de esta sesión es configuración de operaciones lógicas con bits. Como pueden visualizar, yo ya tengo configurado un PLC de la familia SL300 con 3 módulos de señal. Un módulo de entradas analógicas, un módulo de 16 salidas digitales y un módulo de 16 entradas digitales. Para comenzar, vamos a agregar una función. Coloco como nombre operaciones lógicas y vamos a definir esta función en el lenguaje AWS. El lenguaje AWS consiste en un conjunto de códigos simbólicos, cada uno de los cuales corresponde a una o más operaciones o instrucciones en lenguaje mágico. Para definir los nombres de las variables y las distintas instrucciones, se pueden utilizar los códigos simbólicos procedentes de la denominación inglesa, denominada por Siemens Internacional, o de la denominación alemana, denominada SIMAT. Esto quiere decir que para algunas instrucciones, el nombre para definirlas va a variar dependiendo de la denominación en la que nos encontremos. Para saber en qué denominación estamos trabajando, vamos a ir a Opciones, Configuración, y en el apartado de mnemónicos yo puedo visualizar que estoy trabajando sobre la denominación alemana. Durante este curso estaríamos trabajando únicamente con la denominación alemana. Un programa en el lenguaje de AWS está compuesto por una secuencia de instrucciones, o como su nombre lo indica, por una lista de instrucciones. Cada instrucción está formada por 3 partes o campos. Se tiene el campo del operador, se tiene el campo del modificador y se tiene el campo del operando. Por ejemplo, vamos a agregar una instrucción en AWS. Coloco la instrucción ilógica, denotada por la letra U, espacio y una dirección de entrada, por ejemplo la entrada E8.0. Lo que tengo sobre esta instrucción es primero el campo operador. Este campo únicamente me indica cuál va a ser el tipo de operación que se va a estar realizando. Posteriormente se tendría el campo modificador. Para el campo modificador yo agregaría la letra M. Este es un campo opcional, ya que no siempre nosotros lo vamos a estar configurando. Podemos o no configurar. En este caso voy a borrar el campo modificador y posteriormente yo tengo mi campo operando. Este únicamente me indica con qué dirección, ya sea de entrada, de memoria o dirección de salida, estaríamos trabajando. Voy a colocar un nombre sobre esta dirección. Vamos a poner interruptor 1. Y esa sería nuestra primera instrucción en AWS. Como habíamos mencionado, para estas instrucciones únicamente definimos un operando. Entonces, para la mayoría de operaciones lógicas, por ejemplo, una operación lógica I, una operación lógica AND, se necesitan más de un operando, se necesitan por lo menos 2 operandos. Entonces, el valor del otro operando se debe almacenar en un biestable interno del PLC, denominado RLO. Antes de realizar una operación lógica, debemos asignar el primer valor a ese biestable. Es decir, uno de los operandos se tiene que almacenar dentro de ese biestable. A la inicialización de ese biestable se le conoce como primera consulta. La primera consulta la podemos realizar ya sea con una instrucción ilógica o con una instrucción o lógica. Pero para que esa instrucción, ya sea ilógica o lógica, funcione como una primera consulta, debe cumplir con ciertas condiciones. Debe estar o al principio del programa o después de una instrucción de asignación, de puesta 1 o de puesta 0. Entonces, como esta instrucción es la primera de nuestro programa y como es una instrucción ilógica, entonces esta instrucción está trabajando como una primera consulta. Es decir, está enviando el valor de la entrada E8.0 a nuestro biestable interno RLO. Para verificar ese funcionamiento, vamos a cargar al PLC. Primero vamos a llamar esta subrutina y ahora sí cargamos a nuestro PLC.
Activamos la observación. Dentro de la ventana de monitoreo yo puedo observar dos columnas. La columna de valor me indica el estado de mi variable operando, en este caso de la dirección E8.0. Me dice que esa dirección tiene un valor de 0. Y la columna del RLO pues únicamente me indica el estado de ese biestado. Entonces, como lo que estamos haciendo ahorita es una primera consulta, es decir, yo estoy enviando el valor de mi entrada E8.0 directamente al RLO. Como el interruptor 1 está desactivado, el RLO tiene un valor de 0. Vamos a activar ese interruptor 1, sería el de extremo izquierda. Entonces, en el momento en el que le activo, el valor de mi entrada de 8.0 cambia a 1 y también el valor del RLO cambia a 1. Si yo desactivo esta entrada, ambos valores se desactivan. Entonces, lo único que estamos haciendo con esta primera instrucción es inicializando el RLO, enviando el valor de la entrada a ese biestado. Posteriormente, si yo coloco nuevamente una instrucción ilógica y, por ejemplo, direcciono ahora a la entrada E8.1, lo que se está realizando es una operación ilógica. Esa instrucción ilógica ya no está trabajando como una primera consulta porque ya no se encuentra al principio de mi programa y está trabajando ahora como una operación ilógica. Vamos a cambiar el nombre de nuestra variable, vamos a poner interruptor 2. Entonces lo que realmente se está realizando es la operación ilógica entre interruptor 2 e interruptor 1. Pero se hace uso, bueno, el PLC hace uso de ese biestable para poder realizar esa función. Si cargamos ahora al PLC, activamos la visualización, podemos observar que el valor de la entrada de 8.0 es igual a 0. Yo activo esa entrada y ahora yo tengo un valor de 1 y un valor de 1 también en mi columna de RLO. Hasta aquí tenemos únicamente la primera señal. En la segunda instrucción ya estamos ejecutando una operación ilógica. Entonces esta operación se realiza entre interruptor 2 y el valor del RLO. Como se está realizando la operación ilógica entre interruptor 2 e interruptor 1, podemos observar que el resultado es falso. Es decir, como es una operación ilógica, si recordamos, esta operación ilógica tiene un resultado verdadero cuando ambas condiciones se cumplen. Es decir, cuando interruptor 1 tenga un valor de 1, en este caso cuando el RLO tenga un valor de 1, y cuando interruptor 2 tenga también un valor de 1. Como no se están cumpliendo estas condiciones, entonces el resultado es un valor de 0. Y ese resultado se sobrescribe dentro de RLO. Entonces, cada que se vaya realizando una operación lógica, el resultado de dicha operación se va a estar sobreescribiendo sobre el biestable RLO. Para que el RLO tenga un valor verdadero después de la segunda instrucción, yo debo activar mi interruptor número 2. En este momento, como ya se están cumpliendo la condición, interruptor 2 es igual a 1, RLO es igual a 1, nuestro valor del RLO para la segunda instrucción toma un valor de 1. Si quisiéramos agregar una operación lógica más, utilizo operación ilógica nuevamente, interruptor, vamos a definir la entrada E8.2, colocamos el nombre interruptor 3, ahora lo que se necesita es que los tres interruptores estén activos para que el resultado de esta operación lógica sea verdadero. Si yo desactivo cualquiera de los tres, pues simplemente después de la tercera instrucción, el RLO tendría un resultado igual a 0. En este momento, como el interruptor 3 está desactivado, el resultado es igual a 0. Cuando yo activo el interruptor número 3, el resultado toma un valor de 1. Para agregar el modificador, nosotros podemos utilizarlo, por ejemplo, ya sea en la primera instrucción, en la segunda o en la tercera.
Vamos a utilizar la primera instrucción, que es la primera consulta. Cargamos al PLC. Lo que realiza el modificador es tomar el valor de esta dirección, de la dirección del operando, e invertir ese valor y enviarlo, en este caso, al RLO. Como el valor del interruptor 1 es igual a 1, al RLO le está llegando un valor de 0, está negando ese valor. Si yo desactivo el interruptor 1, observamos que en el valor tenemos un estado de 0, pero al RLO le está llegando un valor de 1. Entonces simplemente con el modificador yo tomo el valor negado de mi operando. ¿Ok? Este funcionamiento sería el mismo tanto para la primera consulta como para una operación lógica. Pues únicamente toma el valor negado y lo utiliza en mi operación. Lo que tenemos ahora son dos operaciones ilógicas. La primera operación es entre el valor negado del interruptor 1 con el interruptor 2, y la segunda operación es el interruptor 3 con el resultado de esta operación. Esto, si lo quisiéramos visualizar en un lenguaje en escalera, correspondería a tres contactos en serie. El primero normalmente cerrado, es el que está utilizando el modificador. Ahora, una vez que ya tenemos nuestros tres contactos en serie, lo que faltaría es asignar el resultado de esta expresión, ya sea una dirección de memoria para utilizarla como condición más adelante en nuestro programa, o ya enviarlo directamente a una dirección de salida para activar algún elemento físico. Para esto nosotros utilizamos en escalera una bobina. En AWL lo que utilizamos es la instrucción de asignación, denotada por el igual. Vamos a asignar el resultado de esta expresión a la dirección de salida a 4.1. Esta dirección de salida corresponde a la indicadora amarilla de la torreta de la izquierda. Vamos a colocar el nombre de amarillo, torreta 1. Cargamos al PLC. Activamos la observación. Como el interruptor 2 y el interruptor 3 se encuentran activados y el interruptor 1 está desactivado, tenemos el modificador en este caso, el resultado de esta expresión es un valor de 1. Simplemente lo que realiza la instrucción de asignación es tomar el valor del RLO y enviarlo al operando que coloquemos dentro de la instrucción de asignación. En este caso, a nuestra salida a 4.1. Si yo, por ejemplo, desactivo el interruptor 3, estaría desactivando la salida porque una de las tres condiciones no se está cumpliendo. Entonces, como tenemos tres contactos en serie, en cualquiera de los tres contactos que no cumplan con la condición, estaría desactivando nuestra bobina, en este caso nuestra salida 4.1. Para agregar otra expresión lógica no es necesario insertar otro segmento. A diferencia de escalera, como estamos trabajando en AWL, lo único que vamos definiendo es un conjunto de instrucciones. El PLC lo que realiza es ejecutar todas las instrucciones de arriba hacia abajo. Entonces no es necesario estar agrupando nuestro programa en segmentos. Vamos a continuar con nuestro programa. Aquí en el segmento número 1 coloco una instrucción O lógica denotada por la letra O y mando a llamar el valor de interruptor 1. En esta instrucción lo que estamos realizando es una primera consulta. Habíamos dicho que había ciertas condiciones para que la instrucción, ya sea ilógica u ológica, trabajen como primera consulta. Una de las condiciones es que esa instrucción se encuentre justo después de una instrucción de asignación, como en este caso. Entonces, como está cumpliendo esta condición, entonces esta instrucción ológica está trabajando como una primera consulta. Estamos enviando el valor de interruptor 1 directamente al RLO, estamos inicializando nuevamente el RLO. Coloco nuevamente la instrucción ológica de interruptor 2
pero en este caso ya tendría la función de o lógica, ya no sería una primera consulta, ya estaríamos realizando la operación o lógica entre el interruptor 2 y el interruptor 1. Agregamos nuevamente una instrucción o lógica, interruptor número 3, y asignamos el resultado de su expresión a una dirección de salida, que sería la A4.2, que correspondería a la indicadora roja de la torreta de la izquierda. Vamos a colocar rojo, torreta izquierda, y cargamos al PLC. Si recordamos una operación o lógica, lo que realiza es activar la salida cuando cualquiera de las tres entradas o condiciones se cumplen. Es decir, si yo activo interruptor 1, o activo interruptor 2, o activo interruptor 3, con cualquiera de los tres activos, mi salida tendría un valor de verdadero. En este caso, el interruptor 2 y 3 están activados, por lo tanto, mi salida se habilita. Si, por ejemplo, desactivamos el interruptor número 2, vemos que la salida se desactiva. Vamos a habilitar el interruptor número 1, por ejemplo. Se activa mi salida. Entonces podemos observar que mientras una de las condiciones se cumple, mi salida sería verdadera. Esto representaría en escalera tres contactos en paralelo. Como no estamos utilizando el modificador, entonces tendríamos tres contactos normalmente abiertos en paralelo y una bobina al final de mi segmento direccionada a la salida 4.2. Para que esto quede un poco más claro, vamos a realizar un circuito de arranque y paro en AWL. Vamos al principal. Primero voy a dibujar el circuito que vamos a realizar en escalera. Colocamos la entrada E8.3 para el arranque, la entrada E8.4 para el paro y la salida A5.0 para mi bobina de salida. Vamos a cambiar los nombres, vamos a colocar aquí arranque. Paro y KM. Vamos a colocar KM1. Entonces vamos a seguir este diagrama para ir escribiendo nuestro programa en AWL. Si podemos observar, lo primero que tenemos es una operación o lógica, es decir, dos contactos en paralelo entre arranque y KM1. Entonces aquí vamos a utilizar otro segmento. Coloco como comentario arranque y paro. Y lo primero que realizamos es siempre una primera consulta. Cada que iniciemos una nueva expresión, vamos a utilizar una primera consulta para inicializar el RLO. Entonces el valor que vamos a estar enviando al RLO, en este caso sería el arranque. Entonces realizo mi primera consulta, ya sea con la operación lógica I o con la operación lógica O. Coloco arranque, y ahora realizamos la operación o lógica con KM1. Utilizamos instrucción lógica O, KM1, y lo que faltaría es realizar una operación lógica AND, es decir, ponemos un contacto en serie, sería nuestro paro, un contacto normalmente cerrado. Entonces utilizamos operación lógica AND con el modificador porque es un contacto normalmente cerrado y colocamos el nombre de paro. Por último, el resultado de esta expresión vamos a asignarlo a nuestra salida, que sería KM1. Entonces utilizo la instrucción de asignación y envío a KM1. Vamos a borrar el segmento número 2 y vamos a cargar al PLC. Activamos la observación. Voy a activar mi entrada de arranque, sería mi cuarto interruptor. Podemos visualizar que se activa nuestra salida KM1. Si yo desactivo la entrada de arranque, deberíamos tener el enclave.
Y por último, para hacer la desactivación de nuestra salida, simplemente activo la entrada de paro y se deshabilita mi salida. Entonces simplemente tenemos un circuito de arranque y paro. Activo el arranque, se queda enclavada la salida, activo el paro. Si quisiéramos realizar ese circuito de arranque y paro, pero ahora utilizando este diagrama, voy a utilizar primero el paro, posteriormente el arranque. De esta forma. Entonces tendríamos aquí el paro, arranque, KM1 y KM1. Ahora, para realizar este circuito en AWL podríamos ir también siguiendo el diagrama. Lo primero que tenemos es nuestra entrada de paro con un contacto normalmente cerrado. Como estamos inicializando una nueva expresión, vamos a colocar la primera consulta. Sería, en este caso voy a utilizar la instrucción lógica O como primera consulta y vamos a mandar a llamar el paro. También, como es un contacto normalmente cerrado, debemos utilizar el modificador. Posteriormente yo tengo el arranque en paralelo con KM1. Si yo lo dejo, por ejemplo, directo, es decir, yo tengo un contacto en serie con paro, podríamos decir que yo tengo una operación lógica I con arranque, y después de esto tendríamos el paralelo con KM1, es decir, una operación lógica OR con KM1. Y el resultado de esto lo vamos a almacenar en KM1. Podríamos decir que esto es correcto, pero si observamos nuestro diagrama, lo que hicimos ahorita en AWL es tener una operación lógica AND entre arranque y paro, y al resultado de esa operación estamos aplicando la operación lógica OR con KM1. Entonces lo que tendríamos es algo así en AWL, una operación lógica AND entre arranque y paro, y la operación lógica OR entre el resultado de este paro con el arranque y el KM1. Entonces, si lo visualizamos desde la escalera, veríamos que tendríamos el enclave en esta parte, pero cuando yo presione mi botón de paro no tendríamos la desactivación de nuestra salida, porque no estamos quitando el enclave. Entonces lo que debemos hacer es ejecutar primero la operación lógica OR, y una vez que ya tengamos esto, ejecutar la operación lógica AND con la entrada de paro. Por lo tanto, deberíamos darle prioridad a esta operación. Para dar prioridad a operaciones que se encuentran en la parte inferior, nosotros debemos hacer uso de los paréntesis. Entonces, después de mi paro, yo voy a realizar una operación lógica AND, pero entre el resultado de arranque con la operación lógica OR de KM1. Entonces, simplemente le indico que va a ser una operación lógica AND, y vamos a ejecutar esa operación lógica AND con el resultado o con el valor que se encuentre dentro de ese paréntesis. Y al finalizar esta operación lógica OR, pues simplemente cierro mi paréntesis, y una vez que calcule esto el PLC, ya estaría realizando la operación lógica AND entre paro y el resultado de este paralelo, de esta operación lógica OR. Y ahora sí, el resultado final vamos a almacenarlo dentro de KM1. Bueno, en este caso vamos a colocar KM2 para no tener conflictos por la variable que ya habíamos asociado anteriormente. Estaremos utilizando la dirección 5.1. Borramos nuevamente el segmento 2 y vamos a cargar el PLC. Activamos la observación. Entonces enviamos la entrada de arranque. Vemos que se activa nuestra salida KM2. Si visualizamos, también tenemos activa la indicadora amarilla de la torreta de la derecha. Desactivo la entrada de arranque. Permanece ese enclave y activamos la entrada de paro.
se desactiva mi salida. Entonces tenemos el mismo funcionamiento, solamente que como utilizamos un diagrama diferente en escalera, también en AWL tuvimos que utilizar una instrucción nueva, que sería el paréntesis, para darle prioridad primero a la operación o lógica. Para utilizar el resultado de una expresión lógica, nosotros podemos utilizar la instrucción de asignación, como ya lo vimos en estos dos segmentos, o también podríamos hacer uso de las instrucciones de memorización. Estas instrucciones de memorización también las tenemos en el lenguaje de escalera. Las conocemos como set y reset. Entonces vamos a crear un nuevo segmento. Voy a colocar primero la condición para mi instrucción de memorización. Colocamos la primera consulta y en este caso vamos a mandar a llamar la entrada de arranque. Ahora, utilizamos la instrucción de memorización. En este caso estaremos utilizando la instrucción de puesta 1, es decir, la instrucción de set, denotada por la letra S. Y justo adelante utilizamos el operando, es decir, la variable que vamos a activar con esa instrucción de memorización. En este caso vamos a habilitar la salida 5.2. Vamos a colocar como nombre KM3. Y lo que me va a realizar este par de instrucciones es que cuando yo habilite la entrada de arranque, se activaría mi salida 5.2 y aunque se pierda esta condición, es decir, aunque desactivemos la entrada de arranque, la salida KM3 permanecería activa. Es por eso que es una instrucción de memorización. Estaría memorizando o guardando este valor. Es como tener un enclave. Si yo quiero deshabilitar esa salida, debo recurrir a su contraparte, que es la instrucción de puesta 0 o la instrucción de reset. Como yo ya utilicé la instrucción set, habíamos mencionado que era una de las condiciones para finalizar una expresión lógica. Es decir, que si yo coloco nuevamente mi instrucción y lógica, aquí ya estaría trabajando como una primera consulta. Entonces mandamos a llamar el valor de la entrada de paro. Ese valor se estaría almacenando dentro del RLO y a partir del estado del RLO yo activo mi instrucción de reset. Entonces si el RLO es igual a 1, se activa la instrucción de reset y lo que vamos a hacer es desactivar mi variable KM3. Una vez realizado esto, vamos a cargar al PLC. Activamos la observación. Activo mi entrada de arranque. Visualizamos que KM3 se habilita, tengo un valor de 1. Desactivo la entrada de arranque. Como es una instrucción de memorización, se queda activa esa salida. Y para hacer la desactivación, debo activar mi entrada de paro, que habilita mi instrucción de reset. Entonces, básicamente tenemos un arranque y paro, pero ahora utilizando las instrucciones de memorización. Set para el arranque y reset para el paro. Entonces, es un poco más sencillo trabajar en AWL utilizando este tipo de instrucciones de memorización, ya que si nosotros trabajamos con las instrucciones de asignación, como en el segmento 2 o en el segmento 3, nosotros estamos realizando un enclave, pero pensándolo como si estuviésemos trabajando en escalera. Realizamos ese arranque y paro, pero basándonos en un circuito de escalera, y ese circuito pues, simplemente lo calcamos y lo pasamos a AWL. Es un poco más sencillo en AWL trabajar con las instrucciones de memorización. Únicamente hay que verificar cuáles son las condiciones que me van a activar mi salida y cuáles son las condiciones que me van a estar desactivando la salida. Y si hay más de una condición que me va a activar la salida, pues simplemente la coloco en paralelo, es decir, utilizo una operación o lógica. Y si hay más condiciones que me van a desactivar la salida, lo mismo. Las utilizo en paralelo, es decir, con operaciones o lógicas. Lo único que hay que tomar en cuenta en este caso es que mi instrucción de reset se encuentre siempre justo después de la instrucción de set. Por ejemplo, si yo en este momento habilito mi entrada de arranque, posteriormente activo la entrada de paro, vemos que la salida KM3 se desactiva. Tenemos un circuito de arranque y paro con prioridad al paro.
Pero si, por ejemplo, yo coloco la instrucción de reset justo antes de la instrucción de set y cargamos al PLC, por el ciclo de scan, cuando yo active mi entrada de arranque y habilite mi entrada de paro, veríamos que la salida permanecería activa. Aquí podríamos observar que KM3 está desactivado, pero en sí el último valor que envía a esa dirección de salida es un valor de 1. Si lo observamos desde la indicadora, también veríamos que esa indicadora permanece activa, que es la indicadora roja de la torreta de la derecha. Entonces, por cuestiones de seguridad, deberíamos verificar siempre que las condiciones de paro o de reset se encuentren justo al final, justo después de la instrucción de set. Por último, vamos a trabajar con instrucciones de evaluación de flanco. Serían las instrucciones de flanco positivo y de flanco negativo. Para visualizar su funcionamiento, vamos a realizar un pequeño ejercicio. Yo tengo aquí en FluidSim ya el circuito para la activación de una electroválvula con un actuador. Tenemos como entrada un pulsador, que es el que me va a activar el proceso. Yo tengo el inicio y el final de carrera, que es B1 y B2. Entonces el funcionamiento es el siguiente. Cuando yo presione S1 y si se tiene el inicio de carrera, sería la activación del electroválvula. Y en el momento en el que se llegue al final de carrera, es decir, cuando B2 se active, se estaría desactivando automáticamente mi electroválvula Y1. Entonces vamos a comenzar realizando este programa en Arduino. Como habíamos mencionado, es un poco más sencillo si lo trabajamos con instrucciones de memorización. Primero vamos a buscar las condiciones para la activación. Habíamos dicho que las condiciones son que se presione S1 y que se tenga el inicio de carrera. Entonces son dos condiciones para la activación. Hago una primera consulta. En este caso vamos a utilizar las direcciones 9.0 para S1 y 9.1 para B1. Entonces mando a llamar la entrada 9.0. En este caso sería mi pulsador. Vamos a colocar el nombre de S1. Y como se tienen estas dos condiciones para hacer la activación, es decir, ambas condiciones se tienen que cumplir para hacer la activación, yo voy a colocar una instrucción ilógica. Utilizo la instrucción ilógica y mando a llamar el valor de la entrada 9.1, que correspondería a mi inicio de carrera. Colocamos B1. Entonces, si esto se cumple, si tenemos S1 y si tenemos B1, vamos a hacer la activación de nuestra electroválvula. La electroválvula se encuentra conectada en la dirección de salida 6.0. Entonces colocamos aquí la dirección 6.0 y vamos a definir la variable Y1. Ahora, para las condiciones de desactivación, habíamos mencionado que la única condición es que se llegue al final de carrera. Entonces, hacemos una primera consulta. El final de carrera sería la entrada 9.2 y colocamos el nombre de D2. Entonces, cuando esto se cumpla, simplemente desactivamos o reseteamos nuestra salida Y1. Aquí únicamente vamos a configurar la dirección de salida. Vamos a cambiar de la 4 y la 5 a las 5 y la 6. Y cargamos al... Bueno, igual como estamos trabajando con FluidSim, vamos a habilitar el simulador. Entonces cargamos a nuestro PLC virtual. Activamos la observación. En este caso yo puedo observar que B1, que es el inicio de carrera, está desactivado. Esto es porque no hemos iniciado la simulación. Cuando iniciemos la simulación, ya deberíamos tener la activación de B1. Entonces presiono S1, se activa mi electroválvula. Cuando llega al final de carrera el actuador, retorna.
Lo que vamos a agregar aquí es, como seguridad, que este proceso se active únicamente cuando yo pulse S1. Es decir, si yo presiono S1 y lo dejo activo, no debería ciclarse este proceso. Yo lo que quiero es que presione S1, se realice una sola vez el proceso y aunque yo mantenga presionado S1, cuando llegue al inicio de carrera se mantenga en esa posición. Entonces, para la activación yo no voy a estar utilizando el estado de mi pulsador S1, sino que voy a utilizar únicamente el cambio de estado cuando pase de 0 a 1. Entonces, la instrucción que me va a ayudar a realizar eso es la instrucción de flanco positivo. Esa instrucción evalúa mi entrada S1 y cuando se tenga ese cambio de estado me va a enviar un impulso para que yo pueda habilitar mi proceso. Entonces vamos a definir esa instrucción de evaluación de flanco. En este caso utilizamos flanco positivo. Lo primero que tenemos que hacer es configurar la condición o la entrada que vamos a estar evaluando. Habíamos mencionado que lo que vamos a estar evaluando es el pulsador S1. Posteriormente ya utilizamos la instrucción de flanco positivo y vamos a definir una variable que simplemente va a utilizar el PLC para determinar si hubo o no un cambio de estado. Puede ser cualquier dirección de memoria. En este caso yo voy a definir la dirección de memoria M0.0 y voy a colocarle el nombre de marca auxiliar. Esta dirección de memoria pues simplemente tiene que ser una dirección disponible que no hayamos utilizado anteriormente en nuestro PLC y que no vayamos a utilizar más adelante. Una vez que ya se evalúa ese cambio de estado, el PLC va a enviar un impulso en la variable del RLO, en el biestable RLO. Entonces ese impulso vamos a tomarlo y vamos a almacenarlo en una dirección de memoria. Utilizo una instrucción de asignación y envío ese impulso a la dirección de memoria M0.1. Y voy a colocarle como nombre marca de impulso. Entonces, cuando haya un cambio de estado, la marca de impulso se va a activar. Esa activación va a durar únicamente un ciclo de programa y al siguiente ciclo de programa, aunque S1 esté activo, marca de impulso va a permanecer desactivada. Entonces únicamente se envía ese impulso cuando hay el cambio de estado de 0 a 1. Es lo que realiza la instrucción de flanco positivo. La instrucción de flanco negativo se configura de la misma forma, pero realiza la acción contraria, envía un impulso cuando hay un cambio de estado de 1 a 0. En este caso, yo no voy a estar habilitando mi proceso con S1. Voy a habilitar el proceso únicamente con la marca de impulso, que es cuando ocurre el cambio de estado. Cargamos al PLC. Presiono S1 y lo voy a dejar activo. Y aquí podemos observar que este proceso ya no se cicla. Debo soltar mi pulsador S1, volverlo a presionar para que inicie nuevamente este proceso. Esta es una de las aplicaciones que podríamos darle a este tipo de instrucciones. Generalmente este tipo de instrucciones se utiliza para procesos secuenciales. De acuerdo, ingenieros, con esto damos por finalizado el tema de hoy. Para obtener el curso completo te dejamos el enlace directo de WhatsApp en la caja de descripción. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. También, coméntanos qué temas te gustaría que viéramos en el siguiente video. Te invitamos a visitar nuestra página web y nuestras redes sociales para mayor información de nuestras capacitaciones online y semipresencial. Hablemos de capacitación e ingeniería.